Hola amigos. Este video contendrá información importante y útil para el pensamiento, principalmente para personas con una cosmovisión científica o filosófica. Para aquellos que rechazan una cosmovisión religiosa por sí mismos. Por lo general, todos los que los rodean llaman a esas personas no creyentes, no religiosos, ateos o agnósticos. En una palabra, aquellos cuyos derechos y sentimientos también necesitan ser protegidos, al igual que los sentimientos de los creyentes, religiosos. Incluso en estados formalmente laicos, la gente siempre está muy preocupada por los derechos de algunos, pero los derechos y sentimientos de los no. Las personas religiosas de alguna manera no son tomadas en cuenta, nadie las defiende ni las protege. Los sentimientos de los materialistas, las personas con una cosmovisión científica y filosófica de alguna manera no conciernen a nadie. Dicen, ocúpate de tus problemas tú mismo. Pero estas personas están en la sociedad bajo presión constante, tanto externa como interna. Seguro que has escuchado muchas veces la siguiente frase: la vida es más fácil para los creyentes. En cualquier situación difícil, un creyente recurre a Dios, siempre sabe que después de la muerte la vida no termina y la eternidad le espera por delante. Siempre hay esperanza para un futuro brillante. Durante el curso de la evolución, la psique del Homo sapiens se estructura de tal manera que a él, una persona, le conviene explicar algunos procesos complejos y desconocidos con fenómenos simples, realizar rituales simples. Y de hecho, tengo que estar de acuerdo con esto, es 100 veces más difícil para un incrédulo, es como si tuviera que confiar solo en sus propias fuerzas, no hay nada en que confiar. Este video tiene como objetivo ayudar a esas personas. Un poco, para hacerles la vida ya difícil más fácil. Permítame hacer una reserva de inmediato, descargo de responsabilidad, de que el autor de este video no toma partido, no toma una posición personal y no pretende insultar los sentimientos de nadie, incluidos los sentimientos de los creyentes, y el razonamiento se basa únicamente en una posición neutral, basada en la lógica y el sentido común y la comprensión científica del mundo, comprensión de los principios de la psicología humana. Dios es la verdad, muchos están de acuerdo con esta opinión, tanto los que se consideran creyentes como los que se llaman ateos. Las diferencias solo residen en las formas de conocer esta verdad. La posición de un creyente es tan indemostrable como la posición de un incrédulo. Para muchos científicos, personas sabias, es más armonioso ser creyentes, clasificarse como parte de este grupo. Aunque en la práctica, una combinación de visiones del mundo religiosas, filosóficas y científicas no solo es posible, sino que ahora viven millones de personas por aquí. Y no aceptan la mitología religiosa por sí mismos. Muchos aceptan la religión formalmente, no sinceramente. Esta aceptación formal del mito religioso les ayuda a armonizar y amar su trabajo diario, a quemarse menos en el trabajo, a mantener cierta conexión espiritual con las personas con las que tienen que comunicarse. Así, les ayuda incluso en la profesión, tanto en la vida pública y personal. A muchas personas les resulta difícil aceptar plenamente el ateísmo debido a la falta de ese mismo apoyo, a la capacidad insuficiente para encontrar respuestas filosóficas a las muchas preguntas que nos plantea la vida misma. Y este video fue creado específicamente para esas personas. Entonces, la mayoría de las religiones están estructuradas de tal manera que, en pocas palabras, una persona debe guardar ciertos mandamientos y comportarse de tal manera que después de la muerte reciba alguna posición privilegiada sobre aquellos que violen estos mandamientos. De una forma u otra, incluso las personas religiosas, durante su vida, cometen delitos grandes o pequeños, pecan poco a poco y, por supuesto, ni siquiera ellos tienen confianza en que después de la muerte irán a un paraíso condicional, donde les gustaría ir. La excepción son los fanáticos religiosos que comienzan a observar todo tan estrictamente que su comportamiento se destaca inmediatamente del de los demás. Los fanáticos religiosos extremadamente peligrosos, los extremistas, pueden incluso suicidarse, matarse a sí mismos y a quienes los rodean, con la plena confianza de que de esta manera se asegurarán su entrada al cielo y diversas bonificaciones agradables. Es difícil meterse en la cabeza de estas personas, pero exteriormente todo está presentado de tal manera que realmente no tienen miedo de morir. Pero la gente normal, por supuesto, no quiere correr hacia el otro mundo, tanto creyentes como no creyentes. A cualquier persona mentalmente sana le gustaría vivir tranquilamente y, si es posible, retrasar lo más posible este dudoso acontecimiento. Créanme, sé de lo que hablo, ya que tuve que tratar repetidamente a pacientes, representantes del clero, representantes de diferentes religiones, denominaciones. Y todos ellos, como uno, se preocupan por su salud física del mismo modo. Como todos los demás. Nadie tiene prisa por llegar a ese mundo. Los religiosos se tranquilizan, sí,
no estoy observando algo del todo bien, pero son pequeñas cosas, Dios es misericordioso y perdonará completamente. Ni por pequeñas desviaciones, bueno, cada religión inventa cosas muy mecanismos convenientes para una especie de limpieza, arrepentimiento y remisión de los pecados. Desde la venta de indulgencias en la antigüedad, hasta diversos sacramentos, procedimientos de arrepentimiento. En el caso de un arrepentimiento tan sincero, incluso el último asesino puede ser perdonado. En otras palabras, teóricamente puedes cometer pecados y crímenes durante toda tu vida, y luego arrepentirte sinceramente y convertirte instantáneamente en justo. Algunos miembros del clero se vuelven religiosos después de algunos eventos decisivos en sus vidas, a veces incluso relacionados con el crimen. Pero, ¿qué pasa con los ateos? Para ellos, no solo no se han inventado tales mecanismos, sino que no existe ninguna otra vida. Para esas personas, propongo la siguiente construcción filosófica. Entonces, hay vida humana, un cierto periodo de tiempo, que generalmente se indica con números en una lápida, y hay otro espacio, el condicional, no vida. Un cierto espacio que nos es desconocido. Un ateo no sabe lo que es caos, inexistencia total, nada o algo. Simplemente no es vida, designemos este espacio temporal así. En los idiomas de la mayoría de los pueblos del mundo existe un dicho que, de forma simplificada, suena así: nadie ha regresado del otro mundo, de acuerdo, esto es bastante lógico y razonable. Esto refleja la experiencia de la observación científica de la humanidad, la realidad objetiva. Pero, ¿qué es el otro mundo, en la comprensión de la gente? Un ateo a menudo entiende el otro mundo como esa misma, no vida, ese mismo espacio que se sitúa en el eje del tiempo fuera del segmento convencional de nuestra vida. ¿Qué hechos indiscutibles tenemos? El hecho de que cada uno de nosotros nació al menos una vez, es decir, la fecha y el año de nuestro nacimiento en el periodo de tiempo es el punto donde pasamos de la inexistencia, de la no existencia, vida a vida. A partir de dos células germinales con un conjunto de cromosomas haploides, el espermatozoide y el óvulo de nuestros padres, se formó una célula, cigoto, con un conjunto de cromosomas diploides. Esta célula, cigoto, a través de divisiones adicionales, se transformó en una blástula, mórula, en pocas palabras, en un embrión, feto en el útero, y luego, después del nacimiento, en nuestro cuerpo. En algunas religiones, el comienzo de la vida es el hecho del nacimiento, en otras, el momento de la concepción. Todo esto no tiene ninguna importancia. Lo principal es que tenemos un hecho indiscutible: ya hemos recorrido este camino una vez, de la inexistencia, de la no vida, condicional a la vida. De hecho, los gametos, las células sexuales de hombres y mujeres, también son células vivas. Esto significa que nosotros, una parte de nuestra vida, nos formamos incluso antes a partir de células precursoras. Los perdedores, aquellos que ignoraron la asignatura de biología en la escuela, por supuesto, no conocen o ya han olvidado los mecanismos de formación de espermatozoides y óvulos en los testículos y los ovarios, respectivamente. Hay ogonias, ovocitos de primer y segundo orden. Los ovocitos de primer orden en una niña recién nacida se detienen en la fase de meiosis y este proceso finaliza con la maduración del ovocito en el momento de la pubertad. En los niños, el proceso de formación de espermatozoides es continuo y continúa durante toda la pubertad del hombre. Así, en las células germinales de nuestras madres y padres, aparecieron partículas de nuestro material genético, partes vivas de nosotros en el momento del nacimiento de nuestras madres y padres, y sus células, a su vez, en el momento del nacimiento de nuestros abuelos. Y así sucesivamente a lo largo del árbol genealógico hasta nuestros ancestros lejanos. Y respondiendo a las preguntas: ¿cuándo aparecimos? ¿Cuándo comenzó nuestra vida? Si partimos de una comprensión científica del mundo, entonces la respuesta correcta, por sorprendente que parezca, debería sonar así: nuestra vida era eterna e interminable. Al darnos cuenta de que somos representantes vivos de nuestros ancestros lejanos, al comprender las cadenas evolutivas, inevitablemente llegamos a la conclusión inevitable y lógica sobre la eternidad de nuestras vidas. Por lo tanto, un ateo no tiene nada que preocuparse ni preocuparse, nuestra vida es eterna e infinita. Los escépticos dirán: bueno, una célula viva no somos nosotros, esta no es nuestra vida. Pero si consideramos la vida solo desde el momento de las sensaciones conscientes, por otro lado, inevitablemente llegaremos a conclusiones similares. Está mal considerar nuestra vida solo mientras recordamos y sentimos. Por ejemplo, hoy no recordamos el primer año de nuestra vida, cuando nosotros, siendo bebés, estábamos vivos, pero no recordáis esto. Ni siquiera recuerdas cómo ayer dormiste profundamente. Pero esto no significa que la ausencia de conciencia en ese momento excluyó su vida.
Estabas simplemente durmiendo, y si no soñaste, entonces parecía que este tiempo duraba solo unos minutos antes de quedarte dormido y unos minutos antes de despertar. Nacimos al menos una vez, vinimos a este mundo, eso es decir, ya tenemos un hecho real, con tú puedes venir a este mundo al menos una vez. Y definitivamente todo lo hemos hecho con éxito en diferentes momentos. No creo que hayas escuchado nunca una afirmación tan infundada. ¿Vivimos una vez? Por alguna razón, las personas que dicen esto están seguras de que después de la muerte desaparecemos sin dejar rastro, nos convertimos en la nada, al vacío. Vaya, qué miedo. Y de hecho, es difícil vivir con tal comprensión, con tales puntos de vista. Pero si comprendemos la esencia de la estructura física y biológica del mundo, si comprendemos que nada puede ir a ninguna parte, llegaremos a descubrimientos asombrosos. Incluso al nivel de un modelo cíclico primitivo de vida, entendemos que la muerte de un organismo multicelular no significa la desaparición completa de la materia. Después de la muerte, llegamos formalmente exactamente al mismo punto del que empezamos, es decir, al nivel de las formas de vida simples, organismos unicelulares, microorganismos, bacterias, moléculas, etc. Y si incluimos algunos argumentos y razonamientos filosóficos, entonces hemos llegado exactamente al mismo punto del que partimos. Por lo tanto, tenemos un segundo hecho indiscutible, vamos exactamente donde una vez estuvimos, al olvido, a un espacio convencionalmente llamado no vida. Nuestros átomos y electrones ciertamente se dispersarán a otros organismos vivos. Por alguna razón, muchos ateos creen que la vida es solo vida humana, que otros animales, plantas, hongos, microorganismos, virus no son vida. Bueno, yo digo, perdedores. Y vagos que se saltaron la biología en la escuela. Estas son formas de vida como todos los demás. Hubo organismos vivos, personas y animales que alguna vez vivieron antes que nosotros. Vivirán después de nosotros. Y hoy, al menos 7.000 millones de personas en el planeta Tierra y una gran cantidad de otros seres vivos viven con nosotros al mismo tiempo. Tiempo. Por lo tanto, si el proceso de transición de una forma de vida a otra se repite innumerables veces con una regularidad y un carácter cíclico envidiables, entonces este proceso es igualmente interminable y se repite para nosotros personalmente. Preguntarás, ¿por qué? Y yo preguntaré en respuesta, ¿por qué no? ¿Qué procesos en la naturaleza ocurren una vez y nunca se repiten? Si hoy el sol se pone por el oeste, mañana seguramente saldrá por el este. La noche da paso al día, el verano da paso al otoño y luego al invierno. Hay una gran cantidad de ejemplos de ciclos biológicos, desde el proceso de división celular hasta los ciclos menstruales de las mujeres. Así, tanto los ciclos climáticos como los ciclos biológicos de nuestro planeta están ordenados de tal forma que inevitablemente se repiten con cierta periodicidad. Esto no es budismo, ni hinduismo, ni transmigración de almas, ni transición de conciencia. Esto es ciencia ordinaria, una cosmovisión científica, respaldada por algunos toques de una cosmovisión filosófica. Solo estamos hablando de preservar la vida sin fin y tener miedo, preocuparnos de que algún día desaparezcas, dejes de vivir, al menos desde estas posiciones, es absolutamente infundado. La única pregunta es la forma de esta misma vida. Al principio, tú y yo éramos todos unicelulares, luego, en el curso de la evolución, comenzamos a convertirnos en criaturas multicelulares. Por cierto, cualquier biólogo lo confirmará. La embriogénesis repite la filogenia y, en cierto sentido, repite la evolución humana. Nuestros ancestros lejanos cuando se convirtieron en peces antiguos, luego los peces llegaron a la Tierra y se convirtieron en una especie de animales antiguos, dinosaurios y otros. Y por supuesto, no recordamos exactamente todas estas vidas anteriores nuestras. Así como hoy no nos recordamos de nosotros mismos, como ya dije, durante el sueño, durante los periodos de inhibición de nuestro sistema nervioso. De acuerdo, a veces nos despertamos y no entendemos, o dormimos 10 horas o solo 2 minutos. El tiempo pasó desapercibido para nosotros. Aproximadamente la misma analogía ocurre con la sensación de estar fuera de la vida, durante estos periodos de tiempo condicionales entre diferentes formas de vida. Ya sea que este tiempo sea de unos pocos minutos o de varias decenas de millones de años, para nosotros, en esencia, no hay diferencia. Solo entonces todavía nos sentimos nosotros mismos, somos conscientes desde hace años. Me preguntas, entonces, ¿qué debemos hacer, ateos? Respondo, haz lo mismo que todas las demás personas. Para que nuestra vida infinita se conserve en la forma que necesitamos, es necesario observar las mismas medidas, reglas, mandamientos. Si quieres, no destruyas el tuyo. Amable, no destruyas todos los seres vivos que te rodean.
no inicies guerras, no mientas y vive en paz con otros miembros de la sociedad. Esto es verdaderamente lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer aquí y ahora. En otras palabras, podemos sacar una conclusión filosófica simple: si quieres la vida eterna para ti y ciertamente seguir viviendo de la misma forma que tanto te gusta hoy, entonces siembra pan, da a luz y cría hijos, nietos, disfruta de la vida. En nuestro como hijos, definitivamente nos preservaremos a nosotros mismos, preservaremos nuestro material genético, y por lo tanto a nosotros mismos. No codicies lo ajeno, no robes, no te mates, no amenaces con armas nucleares. No amenaces con ningún arma, sé sabio y misericordioso. Humanidad, bondad, filantropía, compasión, esto es lo que, como el aire, todos necesitamos. Y no solo las personas religiosas, sino también los ateos y agnósticos, en una palabra. Todas personas adecuadas, residentes responsables de nuestro gran y hermoso planeta. Los pensadores religiosos de más de 1000 años de historia han entendido y formulado durante mucho tiempo todo lo que se dice en este video, solo que en una forma simplificada para su comprensión. En diferentes formas, diferentes mitos e historias. Culturas, diferentes formas, diferentes deidades y cultos, diferentes parafernalia, pero la esencia sigue siendo la misma: compórtate como una persona, ama al prójimo, no mates, no robes, etc. Además, observo que el conocimiento científico sobre el hombre y la vida aún no ha alcanzado su perfección. Quizás haya algunos hilos sutiles, incluidos los morales, aún desconocidos para la ciencia moderna, que regulan sutilmente los procesos de la vida, la reproducción, la división celular, etc. Basados en los patrones morales del comportamiento humano, biológico y material. Las cosas también pueden cambiar. Todos estos mecanismos desde el punto de vista del nivel actual de desarrollo de la ciencia aún se desconocen, por lo que no me comprometeré a decir nada al 100%, pero tampoco descartaré la presencia de tales mecanismos. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, amigos, la vida eterna interminable, y este es un hecho indiscutible. Lo queramos o no, todavía tendremos que vivir para siempre, no hay absolutamente ninguna necesidad de apresurarnos al otro mundo, nadie nos ha preguntado hasta ahora, y nadie nos volverá a preguntar. Gracias por su atención y nos vemos de nuevo.